En sus más de 3 décadas de historia, Telecaribe registra importantes ejemplos de buena producción infantil, como La Caja Mágica, El Libro Encantado, El Libro de Sofía, El Chou Chou Chou, El Bus Amarillo y otros tantos ejemplos más que la teleaudiencia del Caribe, la teleaudiencia infantil en particular, recuerda con mucho cariño y respeto. Sin embargo, desde hace un tiempo no se viene produciendo televisión infantil desde el canal regional, o por lo menos no se viene produciendo con la misma frecuencia y asiduidad con que se hacía antes. ¿Qué se está haciendo alrededor de la televisión infantil en Colombia, desde lo nacional y lo regional? ¿Es posible pensar en una televisión infantil costeña en su necesidad y pertinencia, o con la televisión infantil producida nacionalmente es suficiente? ¿Cuáles son los planes y políticas que acompañan la producción de contenidos dirigidos al público infantil? Ese es nuestro tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Sean ustedes bienvenidos. Al buzón de El Contenedor llegó la siguiente inquietud. Saludos. Como madre de familia telecaribista, me gustaría que el canal ofreciera programas que mis hijos pequeños pudieran ver. Están repitiendo programas infantiles ya hechos y la verdad no he vuelto a saber de programas infantiles nuevos. Telecaribe no tiene planeado hacer programas infantiles propios con niños del Caribe, actuando y hablando a los demás niños de la región. Al respecto, el canal regional nos contestó de la siguiente manera. Respetada Carito, gracias por su inquietud. Dentro de los proyectos a realizar por Telecaribe está la producción de programas infantiles en el marco de la convocatoria que anualmente lanzamos para que los realizadores locales puedan exponer sus propuestas. Seguramente en el segundo semestre estos programas ya harán parte de nuestra parrilla. Por el momento y gracias a Señal Colombia, ya hace parte de nuestra parrilla de programación contenidos que no se habían emitido en Telecaribe, como El Show de Perico, Josefina en la Cocina, Salvando el Planeta, Kikiriki, entre otros. Agradecemos su inquietud. Manuel Lozano Pineda, jefe de División de Programación, Canal Regional Telecaribe. Consultamos igualmente a realizadores y expertos relacionados con temas de medios e infancia y esto nos respondieron. Definitivamente cuando estamos produciendo y generando contenidos para los niños tenemos un hándicap y es que la infancia absorbe todo y está en proceso de formación y educación. Es decir, podemos regirnos bajo los principios que incluso la UNICEF ha dado ya a nivel mundial, que son donde la infancia sea defendida, donde sea instada a soñar otros mundos, a tener historias ejemplificantes, a donde pueda haber diversidad, donde haya participación de los niños, donde la voz de los niños sea la que más suena. Digamos que esos serían como algunos de los principios que hay que tener en cuenta y por supuesto la creatividad y no tener miedo a arriesgarnos a hacer nuevos contenidos, aun cuando parezca que no son tan comerciales, pero que sean sobre todo educativos y entretenidos. No se puede desligar la televisión para niños de la educación porque es que ellos están en ese pleno proceso. Entonces creo que hay que partir de esos principios y seguirlos porque ya están dictados. Más allá de las circunstancias que la televisión nos invita a ver, hay que saber que los niños se identifican en cada una de las situaciones que ocurren en los dibujos animados, en la misma propaganda, en las circunstancias de la educación que queremos dar desde los medios de televisión. Muchas veces los dibujos animados apuntan a las circunstancias de violencia y lo que hacen es que generan en el niño mayor identificación, mayor imitación y ahí es donde tenemos algunas dificultades en la formación de nuestros niños y niñas. Entonces, indudablemente que la televisión forma, indudablemente que informa, indudablemente que genera espacios agradables en los cuales los niños tienen goce en esas circunstancias, pero también hay momentos en que influyen negativamente en la estructuración de nuestro ser.
Ojalá la televisión infantil sea cada vez más trabajada desde un punto de vista interdisciplinario. No se puede desligar los realizadores, los guionistas, los ilustradores, los animadores de personas que sepan trabajar con niños, psicólogos, pedagogos, personas que sepan de juegos para niños, porque es que precisamente es un contenido que debe ser muy delicado y muy cuidado. América Latina, pues algunos países han avanzado muchísimo en la televisión infantil y que Colombia está dando muchos pasos llegando a la madurez. Pienso que ya estamos reconociendo que es supremamente necesario los grupos focales, que también es necesario que evaluemos expertos o técnicos estos programas infantiles y saber que realmente el niño puede vivir circunstancias de todas las emociones humanas, la rabia, los miedos, las inseguridades, la ansiedad de pérdida, porque ustedes saben que muchos dibujos animados tienen que ver con la ansiedad de pérdida, ¿verdad? Bambi, que muere la mamá, Dumbo, que entonces se la encierran, o sea, todas esas situaciones hay que vivirlas porque son inherentes al ser humano, pero son resoluciones adecuadas y no implicaciones de identificaciones de violencia. Y Colombia está teniendo mucho cuidado en el contenido y en los recursos que está utilizando y también en la franja, porque hay que tener en cuenta cuál es el horario para nuestros niños y niñas, aunque ahora tenemos un problema gravísimo y que se puede ver a cualquier hora. Pienso que la televisión a nivel no solo regional, sino nacional, ha tenido un proceso evolutivo, por supuesto. Como siempre se dice, de hecho los teóricos de la representación de la realidad, que es lo que es la televisión, siempre han dicho, si nos hacemos el cuestionamiento antes de lo que estamos representando, llevamos ganado un terreno. Entonces los productos como el bus amarillo me parecen interesantes porque están pensando ya en una vía diferente, no el adulto relacionado con el niño, sino el niño relacionado con su mundo. Ahí es cuando le estamos dando verdaderamente la voz a los niños. Es un reto definitivamente porque los adultos somos los que hacemos la televisión, pero si nos ponemos a cuestionar de verdad a quién le estamos dando la voz y cómo se la estamos dando, que en este caso debe ser a los niños, ya estamos evolucionando, digamos, en materia de televisión. La televisión ha cambiado mucho, los niños no la ven casi como antes la veíamos nosotros, pero de todas maneras el contenido tiene que ser igual de cuidado y yo creo que mucho más. Yo pienso que ya estamos en un punto en el que sabemos, ya somos más conscientes de los estereotipos que mostramos a través de la televisión, de que estamos marcando un ejemplo y cada vez somos más conscientes de eso. Entonces pienso que ha tenido una evolución interesante. Ojalá el deber ser sería que tuviéramos un canal dedicado solo a la infancia. En Europa los hay, en Brasil de hecho hay un canal que tiene toda su parrilla infantil. Ojalá los niños tuvieran una bandeja así de oferta, pero bueno, vamos poquito a poco. Y como televisión sin televidentes no tiene sentido, en el contenedor consultamos la opinión del televidente del Caribe colombiano. Muy buena, educativa, enseña mucho a la educación para los niños, para la superación de ellos, es full buena, interesante. Bueno, definitivamente pues está sobrado. Telecaribe ha mejorado notablemente en lo que tiene que ver con la programación infantil y pues ojalá incremente ese tipo de programas. No son muy educativos, necesitamos programas educativos, sobre todo para los niños. Luego de la pausa continuaremos con invitados especiales en estudio conversando acerca de la producción y la pertinencia de la televisión infantil. Ya regresamos. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy hablando acerca de la televisión infantil, sus usos, sus efectos, sus influencias, y tenemos dos invitados muy especiales en estudio. Ellos son la doctora Fernanda Restrepo, especialista en disciplina positiva, y León Mejía, realizador audiovisual con amplia experiencia en la producción de contenidos para televisión infantil. Son ustedes muy amables por acompañarnos en El Contenedor. Muchas gracias. Muy gentiles. ¿Cuál es la clave para la producción de un contenido infantil que sea, por una parte, entretenido e interesante para los niños, pero que también tenga un efecto social precisamente positivo? Doctora. Yo pienso que lo más importante es que refleje la cotidianidad de lo que pasa en la vida del día a día de los niños, con qué ellos se van a enfrentar
en su día a día. Tú todo lo que ves en la televisión, precisamente porque son exitosas las novelas, porque reflejan la cultura de los televidentes a los que están viendo, ¿no? Entonces uno se puede identificar con eso que está sucediendo ahí. Entonces en la televisión infantil muchas veces estamos pensando en enseñar los números, enseñar el abecedario, enseñar cosas académicas, pero realmente hay un gran valor que se puede dar si mostramos qué pasa cuando llega un nuevo hermanito, qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un papá militar y entonces amputado, qué hacer en esas situaciones, si tengo un momento de crisis, cómo yo puedo crear un ambiente con estos personajes que yo implemento dentro de la televisión para que el niño empiece a tener habilidades y también para ayudar a los papás a saber qué hacer en diferentes situaciones, que se cree ese modelo de asertividad. Finalmente los niños aprenden y siempre una de las pullas es no pueden ver televisión porque es que están aprendiendo un contenido nocivo. Entonces si podemos poner un modelo asertivo, pero que a la vez sea divertido, con una cotidianidad, eso puede hacer mucho para la televisión infantil. Interesante lo que ha planteado la doctora León. Sí. Yo quisiera agregar que también para conseguir ese objetivo es muy importante la mezcla de talentos, o sea, especialistas en educación, especialistas o psicólogos y gente pues, que trabaja dentro de la parte creativa, que conozca mucho de televisión. Creo que hay que fusionar bastante bien la gente, pues, el equipo para poder realmente conseguir un buen contenido responsable y entretenido. León, como profesional de los medios, entiendo la intención del comentario, pero tratando de hacer un poco de abogado del diablo, y la doctora me ayudará, a veces es difícil equilibrar las dos posiciones. Es decir, que de pronto haya una intención televisiva que vaya en contra de la intención pedagógica o educativa, o que no se correspondan como debiera. En ese momento, ¿cómo se hace? ¿Qué termina ganando? ¿Qué termina desbalanceando la ecuación? No, pues eso es muy difícil realmente. Siempre es uno de los mayores conflictos en la producción cuando están estos dos universos encontrados dentro de un programa. Es muy complicado encontrar esa balanza, pero ese es el equipo que uno tiene que lograr conseguir para realmente conseguir un contenido bien interesante. Pero yo pienso que siempre la balanza, si es un contenido de televisión, tiene que enfocarse un poco más hacia el entretenimiento, porque si no el niño desconecta. Entonces, yo pienso que en cierta forma la balanza tiene que ser un contenido responsable, pero siempre pensando en el entretenimiento. Un niño coge un celular no para aprender, sino un celular o un iPad, o se conecta a la televisión no para aprenderse, lo hace para entretenerse. Y uno lo que debe lograr es que a partir de ese entretenimiento el niño pueda realmente aprender valores, aprender responsabilidades, aprender cosas realmente que le sirvan en su día a día. Pero la televisión es muy difícil que sea 100% educativa para un niño. Entonces creo que es nivelar esa balanza. Ese siempre es el conflicto en una producción audiovisual infantil educativa. O sea, está toda la parte creativa, siempre es como luchando porque el contenido sea muy entretenido, y la parte pues más educativa, más pedagógica, más de la parte psicológica, luchando también por los intereses que tienen. Hay que lograr, con una buena dirección, lograr fusionar las dos cosas y que la balanza se incline hacia el lado correcto. Les pongo un ejemplo puntual de una película muy famosa, la segunda parte de la película famosa sobre donde un ogro que terminaba rescatando a una princesa, para no decir el nombre y no hacer comerciales. La segunda parte de esa película fue una película llena de chistes enfocados en los años 80 y 90, donde para un niño pequeño era absolutamente incomprensible y muy lejano a su universo. Y fue una película exitosísima, familiarmente hablando, pero pensando en adultos. No se hace de pronto como una torcida muy particular del mensaje cuando, por utilizar ciertos códigos pensando en que el contenido sea entretenido y que le llegue a mucha gente, termine olvidándose de pronto del primer miembro de la familia al que va dirigido, que en este caso es el niño?
Pues depende de cómo tú lo veas. De nuevo, hay un acompañamiento, de nuevo, ustedes han puesto varias cosas sobre la mesa y una es, está el papá, ¿es una película para la familia o es una película solamente para los niños? Porque si es una película que es para la familia, pues obviamente que me imagino yo que debe tener contenidos que sean para todos. Y de nuevo está ese acompañamiento del padre y está ese tema en el que el papá dice, bueno, esto tiene o no, esto es algo que yo como papá quiero y estoy tranquilo con que mi hijo vea o no, y yo poner el límite ahí. Pero también tiene ese componente de, por ejemplo, ese tipo de películas que se puede rescatar. El cambio de los esquemas normales, ¿no? El cambio de el príncipe, que solamente es ese joven y lleno de músculos, blanco, que va por la princesa. Entonces, no, ¿por qué no puede ser la princesa la que lo salve a él? ¿Por qué no pueden ser las mujeres también? Porque lo otro que no era un príncipe, sino que era un monstruo, porque él no puede también ser el protagonista. Y eso es lo que más necesita. Eso también lo necesita la televisión infantil, el cambio del switch, la inclusión de otros aspectos de la sociedad que generalmente se los meten en la cabeza a los niños desde pequeños, ¿no? Entonces la princesa que debe ser rescatada, la igualdad de género, la sociedad es sexista, entonces eso se va cambiando cuando se hacen este tipo de películas, que obviamente hay errores y que obviamente hay cosas que uno dice, esto no, y obviamente que la idea es que se siga mejorando. Por ejemplo, hace poquito sacan otra película también de muñequitos, otra segunda parte, y ahora en la primera parte el protagonista era el papá y la mamá se queda en casa. Y para esta segunda parte la mamá sale a trabajar, el papá se queda en casa, incluso ahora el papá tiene un cargador y portea al bebé y tiene las ojeras para reflejar que los hombres también pueden cuidar. Entonces son ese tipo de cosas las que poco a poco deben irse incluyendo en los programas infantiles, donde se vaya cambiando, donde se diga todas las familias son diferentes, todos los escenarios son diferentes y todos tienen derecho. ¿Y qué pasaría si? Responsabilidades. Responsabilidades, ¿y qué pasaría si nosotros cambiamos esa película? Una cosita, es que realmente estamos enfrente a una televisión infantil 80.000 veces más responsable que la que vimos nosotros y más consciente de que todas estas cosas se deben tener en cuenta, que irá mejorando cada vez más, pero que la televisión que nosotros tuvimos infantil no tiene nada que ver con la llena de estereotipos. Total. Entonces realmente ha ido creciendo para mejorar la televisión infantil muchísimo. Y Colombia realmente en estos momentos es un punto de referencia importante en generación de contenidos infantiles en toda Latinoamérica. O sea, porque ha hecho eso realmente, las cosas que tú estás diciendo. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de la televisión infantil, sus usos y sus efectos. Ya regresamos. Claro que sí, hace falta porque eso hace a los niños que se desarrollen más en la educación como en la familia. Claro que sí, faltan programas infantiles, mucha novela. Sí, me parece que sí. Porque para que los niños se distraigan más y no dejen la drogadicción. Y programas de interés social, muchos programas. Hace falta muchos programas. Sí, hace falta. Para poder que los niños tengan más entretenimiento, más diversión y pues no hayan tantas cosas de violencia, de sexo, de vulgaridad o cosas así. Por supuesto, desafortunadamente pues se ha centrado en las benditas telenovelas que no traen un contenido que les pueda permitir a los niños crecer en valores. Y tristemente pues falta mucha parte lúdica a nivel de la televisión colombiana. Creo que se hacen falta espacios para niños en todas las cadenas, no solamente en las nacionales, sino también en las regionales, porque los niños necesitan compartir y compartir en familia también mayores espacios junto a este medio importante que es un medio masivo de formación. Pero también deben ser activos. Pienso que también el para qué y el contenido debe tener una relación activa donde los niños participen respondiendo, diciendo, inclusive jugando después de haber visto pasivamente un programa de televisión infantil. La televisión pública per se tiene el objetivo de cuidar y propender porque la televisión sea de calidad.
Si ese objetivo que está hecho desde el principio de sus días se cumpliera, entonces estamos bien. Es simplemente salvaguardar los intereses, no solamente de la audiencia, sino también de los que lo realizan, porque es todo una sinergia. Entonces, la televisión pública debería estar cada vez aprendiendo mucho más, porque es un proceso de enseñanza-aprendizaje definitivamente, en el que la televisión pública mire, absorba, responda y haya una retroalimentación, y que salvaguarde la calidad y la excelencia de cómo se está haciendo el contenido. ¿Cómo se puede desde la televisión pública regional, ya no nacional, seguir contribuyendo en este camino? Pues yo pienso que es una responsabilidad de todos los canales de televisión. El niño no puede quedar por fuera de un canal de televisión nunca, me parece. Realmente es pues la población más importante que deberíamos tener en cuenta en el momento de generar contenidos. Y realmente pienso que hay que generar el espacio a los niños. Siempre lo ha habido y lo había tenido Telecaribe. En estos momentos pues sé que no existe. Y es eso, es cómo vemos, o sea, el canal permite al final, uno, que los niños tengan su espacio como niños del Caribe. Y dos, pues también que el niño pueda aproximarse a la televisión realmente desde un punto de vista local. Es sumamente, yo lo veo como algo fundamental. Y además el mismo tema es importante también desde otro punto de vista para la producción local también. O sea, que también las personas que les guste o que tengan ideas o que puedan trabajar en el tema, como lo han hecho antes diferentes directores de contenidos infantiles en Telecaribe, pues tengan el espacio también para poderse seguir acercando a la infancia, ¿no? A los niños. Doctora Fernanda, una recomendación final para todos los padres televidentes del Caribe colombiano al respecto de su función acompañando a los niños al ver televisión. Es importante, ante tanta televisión nociva que hay, ante tanta, sobre todo para niños incluso, ¿no? Tú ves muchos muñequitos que hoy en día son muy populares, tienen situaciones bastante violentas y bastante... O sea, que cuando uno lo empieza a ver, uno dice, wow, eso no debería ser así. Entonces, es eso, es contar, no es tanto esconder, sino si ustedes ven que esto llega a suceder, ustedes están viendo un programa de televisión y en el programa de televisión pasa algo que va en contra de los principios de ustedes o algo que ustedes saben que estuvo mal, ustedes pueden decírselo al niño y preguntarle, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué crees tú? Mira, ¿sí? Ella le pegó al hermanito y nadie hizo nada. ¿Tú qué crees? Que esto que estás resonando en tu cabeza, preguntarle al niño qué opina de lo que está viendo y enseñarlo a ser crítico también de lo que ve. Porque no podemos estar tampoco echándole la culpa y pretendiendo que es que toda la sociedad tiene que ser en pro del niño, sino que nosotros también debemos darle a él esa oportunidad de generar esa habilidad para él también discernir entre lo que es y lo que no es. Entonces esa sería como una recomendación que creo que sería muy práctica para los papás. Doctora Fernanda León, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Gracias. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. En El Contenedor su opinión nos interesa. ¿Qué opina usted de la programación infantil emitida por Telecaribe? Walter Manuel Arango, potencien y estimulen programas como Los Doctores de la Risa y 4, 8 y 12, que sin duda estimulan a los niños a ver cosas diferentes y educativas. Lucía Cárdenas, me gustaría que regresara al programa 4, 8 y 12, es un buen programa infantil y muy didáctico. Esperanza Torres, muy bueno el bus amarillo y lo mejor la villana Barrolocutina. Lucía y Matías, el bus amarillo es súper divertido y Barrolocutina la mejor. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. Desde El Contenedor reiteramos nuestra posición. Es fundamental, es imprescindible que con una gestión proactiva la televisión infantil ocupe un lugar preponderante, no solo nacional, sino regionalmente, sobre todo en lo que respecta a producción propia. Los niños del Caribe quieren ver en su canal regional producción hecha por el canal para ellos. Eso queremos todos los televidentes que propendemos por una mejor televisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Recuerden que podemos estar en contacto a través del correo institucional o de las redes sociales. Hasta pronto.